Esta actividad la realizamos en conmemoración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que se va a realizar el próximo 14 de octubre. Cada año, el segundo sábado del mes de octubre, se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Esto con la intención de visibilizar este servicio que merecemos nosotros los seres humanos. La intención de los cuidados paliativos es que ese cierre de vida ocurra de una forma digna, de la manera en la que todos nosotros nos merecemos que tengan. Entonces, quiero agradecer en este momento primero al Hospital General Plaza de la Salud, que nos permite desarrollar este proyecto. Es una visión institucional ambiciosa y transformacional, sobre todo no para el hospital, sino para la República Dominicana, que es a quien nos debemos realmente. Igualmente agradecer a RS Primera, que nos acompaña el día de hoy, dándonos el apoyo en este programa que desarrollamos en conjunto. Sin más, vamos a pasar a la discusión de un caso clínico de una paciente que tenemos actualmente en el programa de cuidados paliativos a través de la doctora Giselle Luna, que es R3 de Medicina Familiar. Muy buenos días. El caso clínico a presentar se trata de una paciente femenina de 33 años de edad con antecedentes mórbidos conocidos de fibroadenoma de mama diagnosticada en el 2019, tratado de manera conservadora por parte de un médico de su comunidad. Residente en Santo Domingo Este, Estado Civil Unión Libre, con el cual lleva 8 años y procreó 2 niñas, una de 5 años y una de 4, y de ocupación servicio al cliente en una MIPINES. La misma es de religión católica, profesa, y cuenta con un ambiente sociocultural y emocional con apoyo de sus familiares, de la familia de su esposo, de sus 3 hermanos, de su madre, quien le colabora junto a la crianza de sus 2 niñas. El cuadro clínico per se inicia en el 2022, cuando la paciente acude al centro luego de presentar 5 días de fiebre no termometrada, sin predominio de horario, que cedía al uso de antipirético no especificado para luego restaurarse. Dicho cuadro se exacerba 4 horas previo a su llegada al centro, caracterizado por cefalea en región frontal, 10 de 10 en la escala del dolor, no irradiado, punzante, fija, sin atenuantes ni exacerbantes, que no se dio con el uso de analgesia, náusea que evocaron al vómito en 3 ocasiones de contenido alimentario y pérdida del estado de la conciencia, referida por los familiares como que la misma no respondía al llamado. Ante dicho cuadro, familiares deciden traerla a nuestro centro de salud y se recibe una paciente somnolienta, quejumbrosa, consciente, orientada en espacio, tiempo y persona, afebril, euneica, con unos signos vitales de una tensión arterial en 140 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca en 108 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 17 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno de 97% aire ambiente. Al examen físico, como dato positivo en la exploración, se pudo evidenciar la presencia de mamas asimétricas a expensas de nódulo en mama izquierda de aproximadamente 10 centímetros que ocupaba toda la región retroaureolar con nódulos fijos palpables de consistencia pétrea que tenían aproximadamente 3 centímetros en cuadrante superior externo ipsilateral. Ante dichos datos se decide realizar estudios de imágenes, los cuales la tomografía de cráneo reportó lesiones osteolíticas generalizadas con erosión ósea, componente de partes blandas y componente epidural en región frontoparietal izquierda y parietal derecha. Lesiones osteolíticas en las bases del cráneo y lesiones osteolíticas con importante componente de tejido blando pervertebral, epidural y tejido nasofaríngeo. A la paciente también se le realizó una ultrasonografía que reportó un conglomerado de nódulos heterogéneos dispuestos en toda la economía de la mama izquierda, altamente sugestivo a lesión neoplásica. El ganglio que se evidenció resultaba de forma patológica. También se le realizó una gammagrafía ósea que reporta que da como positivo para lesiones neoplásicas secundarias. Y en las analíticas
como dato positivo, presentó un CA 15.3 en 86.75 unidades por mililitro, un CA 125 en 77.35 unidades por mililitro. También, junto al Departamento de Cirugía Oncológica y Oncología, se decide realizar una biopsia sonodirigida, tanto de la lesión que se encontraba al retroaureolar y de los ganglios linfáticos, los cuales dan como resultado positivo para carcinoma ductal infiltrante grado 2 con invasión vascular presente, y las lesiones que fue remitida tenía lesiones que ocupaban todos los cilindros tisulares que fueron remitidos a patología. A la misma muestra se le realiza una inmunohistoquímica que da como positivo para un carcinoma dependiente de hormona. En la evolución clínica de nuestra paciente, fue una paciente que nos llegó al centro a finales de octubre, en donde fue diagnosticada con cáncer de mama. Inmediatamente un equipo interdisciplinado compuesto por cirugía oncológica, ginecología, que en un momento se refirió al ser un cáncer hormonal dependiente, se decidió realizarle una histerectomía profiláctica que no se pudo realizar ya que la paciente a mediados de diciembre-enero, después de la instauración del tratamiento, tuvo una recaída de los síntomas que no le permitieron la ida al quirófano. La misma estaba siendo premedicada con inhibidores de hormonales como son Femara en 2.5, Gocelina 3.6 miligramos, Kisqalia 600 miligramos, y por parte del equipo de manejo del dolor estaba medicada con morfina 30 miligramos cada 6 horas y también una pastilla a dosis respuesta si con esta no era posible la sedación. A finales de marzo-abril se ve que la lesión empieza a remitir y se hace un cruce entre lo que son los síntomas y las lesiones. Los síntomas fueron aumentando según la progresión del tiempo y la lesión ya para finales de septiembre de 10 centímetros había disminuido a 4 centímetros y los nódulos ya no eran palpables. Pero en contraproducente con lo que es los síntomas, que en vez de disminuir después de a mediados de marzo, todos los síntomas comenzaron a elevarse y la paciente comenzó a presentar un dolor óseo exquisito de predominio frontal y torácico y náuseas, vómito, malestar general, anorexia, y los familiares refieren que la paciente pasaba la mayor cantidad del tiempo acostada. Ya a finales de septiembre, la paciente acude a nuestra consulta porque presenta 4 días de dolor intenso que no cede con el uso de analgesia. Ella misma se estaba automedicando. Cada vez que sentía dolor, se tomaba una morfina y posterior a esto desarrolla un síndrome de delirio, confusión, por lo cual los familiares acuden vía emergencia. Al ingreso de nuestra paciente está somnolienta, quejumbrosa, con signos vitales estables, pero con mucho dolor óseo. Ya en sala se remiten los síntomas del delirio y es ingresada a nuestro centro con diagnóstico de cáncer de mama izquierda, con MET ósea a pulmón y ganglios, neurotoxicidad por opiáceos, desequilibrio hidroelectrolítico, tipo hipocalcemia moderada y anemia normocítica normocrómica leve. A la misma, ante la persistencia del dolor frontal y del dolor torácico, se le realiza una tomografía de cráneo y una tomografía de tórax, en las cuales se ve evidencia de la progresión de la metástasis de la enfermedad hacia nivel cerebral y afectación de los huesos del tórax. En la evolución clínica también se le realizaron varias analíticas, dentro de las que resultaron positivas. Tenemos un potasio en 2.5 minusmol por litro, un cloro en 94 minusmol por litro, un calcio en 11.50 minusmol por litro, un nitrógeno ureico en 61.0 miligramos por decilitro y una creatinina en 1.50 miligramos por decilitro. La paciente en toda su estadía nos presentó varias eventualidades allá en planta, dentro de las cuales que presentó una hipocalcemia moderada. Ya posteriormente, su segundo día de ingreso, se le realizaron las analíticas que reportaron la elevación del calcio, una hipercalcemia maligna, la cual fue tratada por la especialidad de nefrología,
quien nos refiere que ante dicho cuadro de la paciente, la evolución de la enfermedad, el tumor comenzó a liberar lo que son factores hormonales hipercalcémicos que estimulan la liberación de calcio y por ende van a favorecer al aumento de este en sangre. Fue tratada con una buena respuesta al tratamiento. Posterior a esto, 2 días después, la paciente presentó un sangrado gastrointestinal alto que fue manejado de manera conservadora por la debilidad que la paciente presentaba en dicho momento. 24 horas después, la paciente presenta un cuadro de constipación, la cual dura 4 días, por lo que es medicado con laxante y posterior a la ingesta de laxante, la paciente nos presentó 3 días de síndrome diarreico agudo, el cual fue remitido, pero dejó como secuela una úlcera sacra grado 1. Ante dicho cuadro, todos los departamentos se reúnen y deciden conversar con los familiares porque, aunque la paciente en dicho momento presentó una estabilización de su cuadro clínico, el desenlace de la paciente va a tener un desenlace al final. Entonces se trata de comunicar con los familiares, de hablarle, de expresarle todo lo clínico que presenta y que se resolvió el momento agudo, pero que eventualmente la paciente va a tener un desenlace desfavorable, los cuales se muestran tímidos, ansiosos, depresivos, pero entienden que su familiar está cursando con una enfermedad que es de manejo paliativo. Posterior a conversar con ellos, se trata de que entiendan de que aunque la enfermedad de base de la paciente no va a ser resuelta, de parte de todo el personal de la plaza estamos tratando de darle un acompañamiento y que todo favorezca de la manera más fisiológica posible, porque si bien es cierto que muchas enfermedades no se pueden curar, para nosotros siempre va a ser posible cuidar y acompañarlos en todo el proceso. Bien, agradecemos a la doctora Luna. El caso clínico, la intención es que nos ponga un poquito en contexto de la discusión que vamos a tener a continuación. Para eso vamos a pedir a los integrantes del panel que nos acompañen. Es el doctor Pavel Uceta, el doctor Miguel Suazo, la licenciada Nicole, que pasen aquí, por favor. Y mientras vamos a ir recibiendo el parecer de una de nuestras invitadas especiales, es la doctora Caroline Cubison. Ella es una hija de la plaza porque en algún momento de su formación académica pues pasó por acá, egresada de la Universidad de Unive, se formó como médico internista en el Mass General Brigham de Salem Hospital, en donde además fue jefe de residentes y posteriormente realizó medicina paliativa y hospicio en el programa de cuidados paliativos de Harvard. Actualmente, además, ejerce como académica en la Escuela de Medicina de Harvard y se desarrolla como paliativista en el servicio de paliativos de oncología y psicosocial del Dana-Farber Center Cancer Institute y como hospitalista en el Mass General Brigham de Salem Hospital. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Caroline Cubison. Gracias por tremenda introducción. ¿Me escuchan bien? Me da mucho placer poder compartir esta experiencia con todos ustedes y de verdad siento orgullo ajeno, entonces espero que de verdad ustedes sientan orgullo propio de lo que están realizando hoy, que estoy totalmente de acuerdo con la doctora Candelario, realmente es algo transformativo para la República Dominicana y se va más allá de solamente lo que están llevando a cabo en la Plaza de la Salud. No sé si quieren invitar a que los otros panelistas también se introduzcan o si cómo quieren proceder. Para mayor facilidad, entonces agotas la parte clínica y luego vamos abordando por partes acá. De acuerdo, gracias. Bueno, desde mi punto de vista, no sé ustedes, pero aún en mi día a día, ejerciendo aquí en Boston, donde la medicina paliativa a lo mejor está un poco más integrada,
todos los días me encuentro con personas que no tienen ni idea qué es la medicina paliativa. Y tengo que refrescar la memoria un poquito y explicar un poquito qué es la medicina paliativa y qué es lo que hacemos y cómo ayudamos. Entonces, si está bien con ustedes, voy a explicar un poquito cómo entendemos la medicina paliativa desde el punto de vista en el que ejercemos. La palabra paliativa viene de paliar, lo cual tiene un significado de aliviar el sufrimiento. ¿Cómo llevamos a cabo esa propuesta? De diversas maneras. Primeramente, los que hemos recibido entrenamiento en los cuidados paliativos entendemos que hay que poder manejar los síntomas que son manifestantes ya de una enfermedad propia o también de los tratamientos que podemos emplear para tratar esa enfermedad. En el ámbito oncológico, por ejemplo, conocemos que la quimioterapia viene con muchos efectos adversos que causan síntomas que podemos manejar y poder brindarle a un paciente una mejor experiencia. Entonces, somos expertos en manejando síndromes de dolor, de náusea, anorexia, fatiga, entre otros. Además del manejo sintomático, también somos un poquito más adeptos a entender, como dijo la doctora Candelario anteriormente, que es imperativo poder acompañar a ese paciente y brindarle apoyo no solamente al paciente, sino también a sus cuidadores. Y hacer esa conexión humana nuevamente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso se desenvuelve de la manera en entendiendo quién es la persona que estamos viendo ante nuestros ojos, no como paciente, sino como persona. No solamente por su diagnóstico, sino por la persona que es en su sociedad, en su ámbito. Entonces, por eso me agradó mucho que la presentación del caso de hoy comenzó no de una vez iniciando por cómo llegó la paciente a la emergencia, sino comenzó explicando quién es esta persona. Esta paciente que tenemos es una madre, es una hija, es una pareja de largo plazo, es una fuente de ingreso económico para su familia. Entonces comenzamos a entender un poquito más quién es esta persona dentro de su mundo y dentro de las personas que la rodean y qué significado puede tener esa persona para su familia y qué identidad a lo mejor es esa persona de sí misma, y podemos comenzar a formar hipótesis de la manera en la cual la enfermedad que está cursando está afectando su identidad. Además del apoyo que tratamos de brindar para el paciente y sus familiares, también entendemos que cuidar de pacientes con enfermedades avanzadas y severas causa mucha angustia dentro de nosotros mismos como los equipos médicos, ¿no es cierto? No me imagino cómo debió de haber sido para los residentes y los médicos tratantes durante este curso de hospitalización tan complicada que tuvo esta paciente, el estrés y la ansiedad que uno como cuidador, tratando de brindarle el mejor cuidado a una paciente ante tantas evoluciones inesperadas y tantas cosas que sucedieron en esa hospitalización, la angustia que causa eso dentro de nosotros también como equipo médico. Entonces, los paliativistas también tratamos de ser un apoyo también para el equipo médico que está rodeando a esa paciente, para compartir esa angustia y validarla y normalizarlo. En cuanto al caso en específico, me alegro tanto que el equipo paliativo está pudiendo brindarle el apoyo a esta paciente y sus familiares. Escuché varias cosas. Primero, escuché que estamos hablando de una paciente que lamentablemente por su enfermedad avanzada de cáncer mamario con metástasis óseas está cursando por un cuadro de dolor. Y a raíz de ese dolor, intentando de tratarlo con fármacos opiáceos en específico, hemos encontrado un límite entre la eficacia del medicamento para aliviar el dolor y nos estamos encontrando ahora con los efectos adversos del mismo. Dentro del cuidado paliativo que se le puede brindar a esta paciente, debe estar un monitoreo más acerca del medicamento para aliviar el dolor, tomando en contexto su riesgo de sangrado que ha demostrado también durante la hospitalización, y también tomando en cuenta que ya ha hecho
ha demostrado que a dosis altas de morfina ha hecho un cuadro de neurotoxicidad. Entonces, sería recomendable hacer una rotación a otro fármaco opiáceo, lo más probable, pero esto requiere un nivel de pericia o expertise, un poquito que se va más allá de lo que, la mayoría de los médicos nos enseñan. Definitivamente yo, cuando estaba en la residencia de medicina interna, no entendía cómo usar estos medicamentos más complejos, por ejemplo, como la metadona. Sin embargo, eso es una herramienta que el entrenamiento especializado en medicina paliativa me ha otorgado, y me alegra mucho que hay un equipo ahora en la Plaza de la Salud que está obteniendo ese entrenamiento más avanzado para poder brindarle un mejor cuidado y un cuidado más seguro para pacientes que tienen necesidades de estos fármacos que realmente pueden brindar mucha calidad de vida, pero no son medicamentos sin riesgo. Además, escuché que la paciente estaba experimentando náusea. Este es otro síntoma que podemos controlar con diversos fármacos. Y algo que tenemos en la medicina paliativa es que nos vamos un poquito más allá de los fármacos que normalmente estamos entrenados para usar como antieméticos. Por ejemplo, uno de los medicamentos que usamos en náusea ya más refractaria puede ser incluso un medicamento de categoría antipsicótico como el haloperidol o olanzapina, que en dosis baja realmente tiene un efecto antiemético muy bueno. Entonces, son herramientas que también se salen del uso habitual que entendemos y aprendemos cuando estamos en formación de otras especialidades médicas. Entonces, eso es del parte de los síntomas. Pero más que nada, yo escuchando el caso, y no sé ustedes si se sienten de la misma manera, al escuchar que una mujer joven de 30 y pico de años, madre de 2 hijas pequeñas, yo también tengo una hija pequeña, me pongo en su posición y digo, ni me imagino cómo se debe de sentir para esta persona estar cursando con esta enfermedad tan grave que seguramente le está afectando su identidad como madre y como integrante de su familia, de su núcleo familiar. Y además de eso, cómo esta enfermedad ha afectado no solamente a ella, sino a todos los que la entornan, su esposo, sus padres y sus mismas hijas. Una de las fuerzas más grandes que tenemos en la medicina paliativa es que reconocemos las limitaciones de un solo médico o proveedor, y realmente nos tenemos que rodear de un equipo multidisciplinario que incluye enfermería, trabajo social, psicología y capellán o apoyo espiritual, para poder abarcar esas necesidades que van mucho más allá de los síntomas físicos que puede estar experimentando un paciente. Entonces, trabajando juntos en equipo, podemos brindar una mejor calidad de vida holística, tanto para el paciente como para su familia. Y de esto se trata el fin, ¿no es cierto? De hacer esa conexión humana, de reconocer que esta es una persona, no un diagnóstico, y tratarla como esa persona individual que es. Finalmente, antes de concluir, solo quiero dejarles con una metáfora. Y viene a algo que creo que es un mito que mucha gente piensa, que es que los cuidados paliativos solamente son para los pacientes que están muy, muy, muy en el proceso de fin de vida, que tengan días apenas u horas antes de que vayan a fallecer. Y muchos de los estudios que hemos hecho en el campo de la medicina paliativa demuestra realmente que es mejor involucrar al equipo paliativo lo antes posible, igual cuando el paciente todavía está recibiendo tratamientos activos para sus enfermedades, porque podemos acompañarlos a través de ese transcurso de su enfermedad y brindarles ese apoyo psicosocial, emocional y también el apoyo de síntomas para brindarle una mejor calidad de vida al paciente y a sus familiares, y ayudar a reducir la ansiedad y el estrés postraumático que muchos pacientes sienten cuando están enfrentando estas situaciones. Entonces, la metáfora que les quiero compartir antes de terminar de hablar el día de hoy es que muchos de nuestros pacientes con enfermedades serias y avanzadas van a tener una tormenta en el futuro que les va a llegar. Y los cuidados paliativos somos la sombrilla, no somos la lluvia.
Entonces, les ruego a todos que piensen en eso y les ofrezcan sombrillas a sus pacientes antes de que comience la tormenta. Gracias. Tremenda participación. Muchas gracias, Caroline, por acompañarnos en esta mañana. De verdad, sé que ha sido un gran esfuerzo de parte tuya y nosotros estamos muy agradecidos por tenerte, no solamente en esta conferencia, sino también dándonos apoyo en el equipo. Muchas gracias. Vamos a continuación a pasar con la licenciada Nicole Abreu. Ella es egresada de Psicología Clínica de la Universidad Iberoamericana, tiene un máster en terapia sistémica psicodramática, sí, e inteligencia emocional por la Universidad de Complutense de Madrid. También tiene formación en terapia afirmativa por el Colegio de Psicólogos de Madrid. Actualmente trabaja en el Hospital General de la Plaza de la Salud y forma parte del equipo de cuidados paliativos. Quiero introducirla con una cuestionante, y es que, como decía Caroline, esta paciente tiene una familia alrededor, una familia que tiene la mayor intención de cuidarla, pero algunas veces no tiene las herramientas, ya sea de cuidado físico, pero sobre todo también de cuidado emocional. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a un ser querido que necesita cuidados paliativos? Bien, muchísimas gracias por invitarme a este panel. La verdad que muy honrada de estar acompañada de estos dos grandes hombres al lado de mí. Y nada, yo creo que al final, yo creo que una frase que recoge mucho lo que voy a exponer es que cuidados paliativos es brindar una calidad, ¿no? Importante, la calidad de la relación con la que nosotros le demos a los pacientes, ¿eh? Y para lograr esto, y antes de seguir, creo que es importante como agregar a esta discusión de este caso en particular, esta familia tiene una situación importante y hay una situación económica que también forma parte de todo el lenguaje emocional que está viviendo esta familia. Cuando nos tocó visitar a esta familia, la verdad que es una realidad que nos mueve las entrañas. Y creo que es grande ver cómo esta persona está pasando por esta situación médica, ¿no? que tiene tan poco tiempo, porque la verdad que tiene 1 año nada más, y ver toda esta situación y además toda la parte económica que es un peso para la familia. Y para ayudar a acompañar a esta persona que está atravesando todo esto, nosotros siempre primero navegamos todo el sistema familiar a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Cuáles son las necesidades que cada uno del sistema familiar tiene? Y cómo eso impacta en el paciente, ¿no? Y para eso, ¿no? Yo creo que es importante orientar a los familiares a saber estar. Y muchas veces no nos enseñan saber estar, ¿no? Siempre es como, no llores, no, tú vas a estar bien, Dios tiene el control, ¿no? Y si bien es cierto esa parte espiritual es importante, a veces con esta frase intentamos rebajar como ese estado emocional que esa paciente puede estar viviendo, y es todo lo contrario. Es más bien una invitación a decir estoy aquí, ¿no? Y el estoy aquí muchas veces ni siquiera requiere de mucho contenido verbal. El estar, el tacto, el saber cuidar, el autocuidado del cuidador, que eso ya más adelante vamos a verlo, ¿no? Pero esa parte de ser un ser humano al lado de este ser humano que sufre, ¿no? Y esa calidad de esa relación radica en la forma en cómo cohabito con esta persona, ¿no? Ya sea brindándole esos pequeños servicios como, oye, ¿tú quieres agua? O ¿cómo te puedo acompañar? Hacer preguntas. Es muy importante preguntar cómo puedo cuidarte. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros cuando vivimos situaciones como esta, tenemos necesidades distintas, dependiendo de la etapa que estoy viviendo. A veces vemos al paciente que tiene mucha rabia. Entonces muchas veces me preguntan, ¿cómo puedo acompañar a esta persona con tanta rabia frente a esta realidad que vive, ¿no? Entonces es eso, es saber cómo preguntar, hacer las preguntas adecuadas para que esta persona se sienta acompañada, ¿no? En ese mismo marco de abordaje, de saber estar,
nosotros como médicos en ocasiones encontrarnos con un diagnóstico tan grueso como este en una paciente tan joven como esta, algunas veces no tenemos la total claridad quizás o no tenemos todas las herramientas para poder abordarlo abiertamente. Entonces cometemos un error enorme y es el de no hablar del elefante rosado en la sala. Entonces, eso ocurre también en el entorno familiar. Todo el mundo sabe que la cosa está mal, todo el mundo sabe lo que hay, pero nadie quiere hablar de eso. Y la realidad es que nadie se muere sin saber que se está muriendo. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos abordar ese no querer hablar, ese silencio con tanto ruido alrededor que ocurre en las familias que atraviesan por estas condiciones? Claro, mira, a eso le llamamos la conspiración del silencio, ¿no? Aquí en cuidados paliativos, y es como empezamos a esconderle al paciente toda esta información con la intención de cuidar, porque tenemos que dejar eso claro, ¿no? No hay una intención negativa hacia ellos, sino más bien es con una intención de cuidar, pero al final lo que estamos haciendo puede ser contraproducente. A veces me dicen, no, lo que hay que decirle al paciente, el paciente tiene derecho a saber cuál es su condición, pero tenemos que tener cuidado. Porque también tenemos que pensar cuáles son los deseos del paciente. A veces hay pacientes que no quieren saber su condición médica y tenemos que respetar eso. Entonces siempre es importante, ¿no? Primero navegar con el paciente qué necesita, qué quiere saber de su información, de su situación médica, ¿no? Primero hacer ese ejercicio y luego que hacemos ese ejercicio, pues entonces empezamos a intervenir el sistema familiar, ¿no? Empezamos a acompañar y a decirles, ok, ¿cómo podemos navegar todo esto? ¿Qué información podemos darle? ¿Qué detalles podemos darle, ¿no? Y otra cosa que tú decías, a veces pecamos de silencio, pero a veces también pecamos de vender una recuperación que no es real. Y eso es muy probable que ustedes lo hayan vivido, ¿no? Como médicos. Tenemos que tener mucho cuidado con la esperanza que le vendemos al paciente, ¿no? Saberlo cómo comunicar, no es no vender esperanza, ¿no? Porque la esperanza es muy importante en una persona que está viviendo una condición médica, pero sí es importante saber cómo expresarla, tanto verbalmente como no verbalmente, y eso, como saber acompañar a la persona que está, ¿no?, en ese proceso. ¿Y qué pasa, Nicole, con los seres que están alrededor? Una madre que no estaba preparada para ver a su hija partir antes que ella, unas hijas que aspiraban a tener el acompañamiento de su mamá por más tiempo. ¿Cómo se logra gestionar la adaptación de todo ese núcleo familiar ante esta nueva realidad? Yo creo que la forma más correcta es hablando. Es brindarle un espacio a todas estas personas que forman parte de este sistema familiar a hablar sobre este elefante que está dentro de la habitación. Y eso se habla a medida, dependiendo de la edad que estemos como discutiendo, ¿no? Por ejemplo, tú decías, ¿cómo hablamos con las niñas? Las niñas tienen 5 y 7 años, ¿no? Y decimos, no podemos decirle nada a las niñas. Y de pronto mamá fallece, ¿y qué le vamos a decir? Entonces es muy importante adaptar la información a la edad, pero no dejar de decir las cosas. En este caso en particular, decirle a las niñas la realidad como es, pero no muchos detalles, ¿no? Porque son pequeñas y no van a entender los detalles, no es necesario, pero están viendo. Y muchas veces pecamos de, no, los niños no saben, los niños no sienten, es mejor apartarlos de la situación familiar, y eso puede ser contraproducente para ellos en un futuro, ¿no? Mamá falleció, yo no tuve idea de cómo pasó, ¿no? Y hay como una laguna interior que viene cargada de un estado emocional que también puede afectar todo su desarrollo, ¿no? Entonces es importante en este caso decir las cosas con menos detalles, pero sí decir las cosas. Si en este caso llegamos a ver, llega el momento de la muerte, ¿no?, también tenemos que hacer los partes a estos niños, porque están viendo que mamá ya no va a estar. Y el tema de decirles, no, mamá se fue al cielo, va a ser un ángel, tenemos que también tener mucho cuidado con eso. Y ya la parte espiritual un poco navega esa parte, ¿no? Pero muy pendientes de esa parte. Y con mamá, pues mamá también está viviendo un proceso difícil. Entonces es importante darle a ella las herramientas, que muy probable no, ella es una de las cuidadoras principales. Darle las herramientas de autocuidado para poder navegar todo esto.
y muchas veces se les olvida, y los autocuidados empiezan de algo muy simple a algo muy complejo, pero lo simple es comer, lo simple es dormir, lo simple es saber decir, no, yo no puedo estar aquí, yo necesito irme a mi habitación y llorar, porque lo estoy necesitando. Darle cabida a la emoción que estoy viviendo en ese momento es primordial, porque muchas veces huimos de lo que estamos sintiendo y lo tapamos. Y yo lo dejo para después, para cuando yo tenga más tiempo, porque ahora yo tengo que resolver, ¿no? Y eso se va acumulando y se va acumulando y hasta enfermamos, ¿no? Ya eso lo vamos viendo en todo lo que vivimos como médicos y personal de salud, ¿no? Los pacientes que se refieren a los cuidados paliativos, no, y es lo que queremos y aspiramos, que no nos lleguen en situación de últimos días. Cuando nosotros abordamos el caso de esta paciente, ella caminaba, vino a la consulta de cuidados paliativos, se le propuso iniciar el programa y ella dijo que no lo necesitaba, que ella estaba muy bien porque ella estaba trabajando. Y entonces el SONAR, cuidados paliativos, todavía tenemos mucho que trabajar en eso, pues da la sensación de que es últimos días. Y no es así. Lo ideal es que a esta altura nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de trabajar con esa familia para adaptarlos, para que este momento no fuese tan dramático como es. Entonces, pregunto, si bien es cierto que hay un preámbulo, pero ¿qué pasa en esa situación de últimos días, cuando ya vemos que el proceso de morir es inminente con esa familia? ¿Cuáles son las herramientas que se brindan o cómo podemos abordar ese escenario? A ver, yo creo que va en conjunto con todo el proceso inicial, pero aquí sucede una cosa, y es que el paciente se retrae y se introvierte y no quiere contacto muchas veces con su sistema familiar nuclear, pero también extenso. Muchas veces limitamos esa visita de la familia extensa, ¿no? Y creo que es importante respetar los deseos del paciente. En ese último momento, ¿no?, final de la vida, tenemos que escuchar muy claro lo que esa persona quiere y desea en ese momento. Es súper importante esto. También es muy importante entender que esta persona no va a mantener conversaciones como yo quería, como anteriormente mantenía, ¿ok? Entonces también es respetar los silencios de este paciente, respetar también como esta pérdida de autonomía que está teniendo el paciente, ¿no? Muchas veces es como, caramba, ¿no?, ya no quiere comer. Empezamos a notar esta parte de que empiezan a tener ese poco apetito, ya empiezan, ¿no?, como a apagarse. Entonces creo que es importante dejar los espacios de soledad al paciente. A veces abrumamos al paciente en estos últimos días porque no me quiero despegar de mi familiar, ¿no? Entonces como que si me despego, se me va, ¿no? Entonces creo que es importante esto, es el brindarle ese pequeño momento de esta persona de poder asimilar que ya se va apagando, ¿no? Y brindarle momentos de decirle, oye, tú hiciste, o sea, tú eres una persona importante para nosotros. Validar su vida es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando una persona se enferma y está ya al final de la vida, que pierde mucha autonomía, hay mucha vergüenza, ¿no? Mucha vergüenza de, caramba, me tienen que limpiar, se me está haciendo una úlcera por aquí, ¿no? A veces hay conciencia de todo esto. Entonces creo que es importante esto, que seamos muy cuidadosos con los deseos del paciente, ¿no?, en ese sentido. Por eso justamente es importante que llegue a tiempo el paciente, porque si el paciente llega a un estado agónico o en situación de últimos días, nosotros no vamos a poder abordar cuáles son sus deseos, qué es lo que él quiere y de qué manera podemos armar ese ritual de despedida para él y su familia. Entonces, que nos remitan el paciente a tiempo es de vital importancia. Vamos a pasar ahora con la disertación del doctor Pavel Rodríguez Uceta. Él es odontólogo, ortodoncista, pero además de eso tiene un máster en bioética en la Universidad Europea del Atlántico, diplomado en cuidados paliativos a través del Instituto CUDECA, curso internacional de bioética clínica por la Clínica Alemana de Chile, presidente del Comité de Ética de la Investigación de este hospital, es docente de bioética, grado y posgrado de la Universidad de UNIBE y además es miembro de la Asociación de Hospicio y Cuidado Paliativo Internacional. Y el doctor Pavel nos acompaña como en el equipo de cuidados paliativos como guía espiritual. Y yo quisiera, doctor, que usted nos abordara un poco. Usted sabe que los médicos son los de verdad muy cienciólogos y tal, y hay una parte dentro de esto que no se puede medir,
que no deja ningún rastro, ninguna huella numérica y que definitivamente es parte también de la propia vida. ¿Cuál es el papel del guía espiritual dentro de un equipo de cuidados paliativos y cuáles las herramientas de abordaje que se utilizan para que poder entrar en ese mundo del paciente que vive una situación de últimos días o una situación de terminalidad? Bueno, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Primero, estoy muy orgulloso de estar aquí con mi maestro, con el doctor Miguel Suazo, que hace unos añitos llegué al hospital en dentición primaria con dientes de leche. Y un día, pues, el doctor Delgado Villini nos invita a la doctora Dolores Mejía y a mí a este grupo de cuidados paliativos. Yo dije, este es un grupo místico, no sé qué es lo que está ahí. Bueno, llegué y encontré, digamos, respuestas casualmente espirituales, ¿no? Porque el ser humano es un ser espiritual que viene con emociones y vive en un cuerpo, ¿no? La espiritualidad es una condición intrínseca del ser humano, que necesariamente no es religión. La espiritualidad busca la trascendencia como el último estadio del ser humano. Nos enseñan a ser, nos enseñan a tener, nos enseñan muy poco a ser y mucho menos a trascender, ¿no? En todo este escenario de la espiritualidad, pues la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, cuando ha descrito lo que es en los cuidados paliativos, se ha basado mucho en lo que llamamos el dolor total. Y el dolor total es el dolor físico, el dolor emocional, el dolor psicosocial y el dolor espiritual, ¿no? Que es mucho más complejo. Repito que espiritualidad necesariamente no es religión. ¿Ok? La religión es un aspecto de la espiritualidad. Y quiero señalar en este sentido que los que sufren no son los cuerpos, son las personas, ¿no? La bioética, precisamente, que estoy en este mundo, ¿no? Lo que intenta es hacer ese puente, ¿no? Entre lo que yo voy a decir, la biología, que estamos muy acostumbrados los profesionales de la salud, a ver órganos, sistemas, células, y que si el hígado, si el riñón, y que se descompensó, y el número, y la creatinina, y el boom, y qué sé yo. Pero se nos olvida que hay un ser humano que está ahí, ¿no? Y que viene con angustia, ¿no? Y esa medición del dolor total, del dolor espiritual, se nos hace muy difícil a los profesionales de la salud. Porque como aparentemente es subjetivo y nos educan y nos forman para lo objetivo, entonces nos olvidamos de ese ser humano que está sufriendo, ¿no? Que tiene una condición que ha sido marcado por una palabra que la definimos como enfermedad, ¿no? Que muchas veces se nos olvida que más que enfermedades hay enfermos. Entonces, cuando se nos cataloga en ese papelito y dice carcinoma, se nos tira encima todo nuestro esquema personal de ser humano, ¿no? Porque nos han educado para eso. Entonces ahí es que entra el apoyo espiritual, donde evaluamos a través de muchos instrumentos que tenemos, como GES, CNS, la escala donde está ese paciente, para poder determinar qué podemos hacer por él, cuál es nuestro aporte para que la persona busque lo que todos los humanos queremos llegar, independientemente de que estemos enfermos o no, que es trascender y llevar una vida en felicidad. Excelente intervención. Yo creo que nos obliga un poco a poner los pies en tierra, el recordarnos que somos personas antes que cualquier otra cosa. Eso incluye los títulos y los teneres. Doctor, usted hizo una evaluación en particular de esta paciente. ¿Qué, desde el punto de vista del abordaje suyo, pudiera aportarnos en relación a ese caso? Bueno, este caso es
es muy dramático, nos toca, ¿no? Porque nosotros los profesionales de la salud nos enseñaron a que las emociones y el tema que se dejaban las emociones en la casa, eso es mentira, ¿no? Nadie deja su emoción en la casa. Nadie deja la tristeza, ni la angustia, ni el pique que cogió esta mañana en el tapón en la casa. Eso no es cierto. Somos un ser humano con todo eso, ¿no? Y cuando llego al área, que casualmente para mí es muy importante la evaluación psicológica para saber dónde estoy llegando, me encuentro este escenario. La hospitalización no es el mejor lugar para hacer una evaluación espiritual, ¿no? Porque obviamente sabemos que el hospital es un lugar hostil, ¿no? Donde muchas veces cuando nos ponemos esta bata blanca, creemos que somos Superman y se nos olvida de que somos vulnerables, ¿no? Cuando llego a la habitación, pues encuentro esta persona que inmediatamente me vincula con mis emociones, porque tengo 2 hijas, vi a su compañero al lado, ¿no? Digamos, protegiéndola, cuidándola, apoyándola. Y en ese momento, pues, la paciente tenía una necesidad que quería el alta. Y que se quería ir. Y bueno, entonces empiezo, pues, a poder conversar, que cuando hacemos asesoría espiritual empezamos a hacer preguntas abiertas, ¿no? Que ayuden un poquito a romper este drama de estar diagnosticado con una enfermedad terminal. Y bueno, la paciente manifiesta, cuando empiezo a hablar, una gran angustia, miedo, desesperanza, pues emociones que son características de esta situación. Sin embargo, me llamó la atención algo que los pacientes con enfermedades terminales pues hacen mucho lo que son los desplazamientos, ¿no? Un desplazamiento, la experta, la psicóloga lo puede decir mejor, es yo voy a desplazar esta emoción y voy a atribuirla en otro hecho. Puede ser una persona, puede ser un evento. La paciente había sido referida para una resonancia magnética y estaba negada sencillamente a hacerse. Empiezo a conversar con ella y descubro, pues obviamente, que todos sabemos que cuando nos meten en ese tubo, ahí sale todo. Cuando me meten en ese tubo va a salir que tengo algo malo, que esto empeoró. Y estoy haciendo un desplazamiento que no quiero ir a la máquina, pero no porque no sepa, sino porque la vinculación emocional que tiene ese procedimiento, ese aparato, es nefasta para mí. Porque quiere decir que puede ser que me queden menos días, que va a estar en detrimento de poder compartir con mis hijas, con mi esposo, ¿no? Entonces muchas veces, sin apoyarnos, porque fíjense que el tema de estar en cuidados paliativos es una gran oportunidad para cada profesional de la salud. Porque nosotros que estamos en esto, empezamos primeramente a identificar nuestras emociones para poder identificar las emociones del otro. Si no identificamos nuestra propia muerte, nuestros propios miedos, nunca vamos a entender la muerte del otro, ¿no? Y en ese momento, cuando pude conversar con ella, pues inmediatamente salí de la sala y lo conversé con la doctora Candelario y el equipo para poder ofrecer a la paciente comunicación. Y comunicación es en los 2 sentidos. Escuchar para poder comprender y para poder acompañar, ¿no? Y es sumamente importante que cada una de las partes que involucra la unidad de cuidados paliativos se comunique con el equipo tratante para que se pueda cumplir con el objetivo, ¿no? Que es hacer las cosas de la mejor manera. Ese concepto del desplazamiento a mí me impactó mucho y me llevó a mi época de residencia, cuando uno se comía en el hospital aquello como galletita así.
Y uno de los pacientes, recuerdo como hoy, que en uno de los tantos casos, un señor en particular se negó a la diálisis. Entonces, cuando eso ocurre, uno realmente se molesta, uno como clínico, uno se molesta a tal punto que uno dice, pero ¿y este ahora? Pues que llene su alta, que se vaya, porque si él no quiere que... Y la realidad es que cuando el doctor habla del desplazamiento es porque quizá el verme conectado a una máquina recibiendo diálisis traduce en mi universo que yo probablemente vaya a fallecer. Porque el que le ponen insulina dura 3 meses, ¿ustedes se acuerdan de eso? El que lo pone en una máquina de diálisis no llega a 6. Entonces, un poco romper con esos tabúes, con ese folclore que tenemos nosotros en este país, implica realmente sentarse y escuchar y entender desde dónde está hablando el paciente, para poder desnudar ese miedo y hacerle ver que su problema no es la diálisis, su problema es la insuficiencia renal, la diálisis es la solución. Entonces quizá cambiando un poco ese paradigma, logremos abordar esa situación y poder ofrecer realmente al paciente, pero siempre es importante respetar lo que el paciente quiere. Entonces, cuando uno iba yo me recuerdo, cuando yo iba con la hoja de la alta petición, era para enrostrar al paciente para que dijera que sí, para hacerlo cambiar de opinión. Y hoy día, interactuando tanto con el doctor Suazo, me doy cuenta de que la realidad es que el paciente está en todo su derecho. Y eso hay que respetarlo. Y nosotros tenemos que hacer el ejercicio de poder conocer cuáles son los deseos del paciente y qué es lo que realmente quiere. Y quizá no hacerlo desde la rabia, desde el enojo. Y uno de los objetivos de los cuidados paliativos precisamente es acompañar a los pacientes en ese deseo. Pero algunas veces nuestra posición, como dice el doctor, nos ponemos la capa y a veces la ropa interior por fuera como superhéroe, ¿verdad? Y queremos ir por ahí ganando batallas, y cuando salimos de un servicio le decimos al que está entrando, te dejé ahí a cama B, te lo dejé ahí, te lo va a llevar tú, pero yo no. Y entonces ese tipo de comentarios, ese tipo de dinámica que se da tras bastidores en los momentos de formación, en los momentos de prestación de servicio, nos enrostra frente a conceptos tan amplios como es el de extender la vida a toda costa, o cuando los pacientes los remiten al cuidado paliativo entienden que no van a hacer nada por ellos y lo van a dejar morir. Y para eso tenemos aquí a una máxima autoridad dentro del hospital, que es el doctor Miguel Suazo, que nos va a ayudar a sondar un poco sobre estos conceptos de lo que es el extender la vida, de lo que es la suspensión de la vida, como muchos pacientes piensan. Y nada, lo dejo a él para que nos nutra en esta mañana. Gracias, buenos días. Como verán, Candelaria ha sido muy benévola y puso la foto de cuando yo entré al hospital. Pero la realidad es esta, han pasado ya 24 años, de manera que aquí estamos para conversar sobre estos temas tan importantes que hemos estado escuchando, 2 elementos fundamentales. Primero, quien les habla se ha pasado más de 30 años en el ámbito universitario, pasando por todos los escalones hasta director de escuela de medicina, decano de facultad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el chip, he sido responsable del chip médico en la cabeza de los estudiantes, locos por aprender y el médico loco por enseñar, y aquí nos están cambiando las respuestas porque nos cambiaron las preguntas. Ese primer elemento de que somos médicos y de que tenemos que curar y que tenemos que salvar a toda costa, por encima de todo, es parte del chip que tenemos. Y me parece que ese chip se prendería, si la luz lo hubiéramos apagado, se prendería aquí viendo todo el que diría, pero ahí todavía faltaría que le hagan tal enzima, que no se la hicieron, o que le den tal cosa. Es decir, porque para eso fue que estudiamos realmente. Usted estudió para curar. Usted va a tratar, pero usted va a curar. De manera que usted tiene una tarea fundamental, que es salvar. Ese primer elemento nos hace que los hechos, que son hechos clínicos, se deslicen por una única pendiente, que es la de la ciencia. La ciencia tiene solución para todo
y hay que seguir haciéndose especialista y doctorado y postdoctorado, y ya no sé por dónde vamos más del postdoctorado, pero con la intención que tenemos de buscar cómo ser eficaz, cómo ser eficiente, cómo salvar la mayor cantidad de personas que tenemos, que tratamos. Toda la tradición hipocrática plantea dos elementos fundamentales. Uno, el paciente hay que tratarlo mientras haya alternativa. Si no hay alternativa, ya no se trate. Claro que yo no podía hablar de paliativo, pero decía ya no se trate. Entonces surgieron dos términos que ustedes probablemente, para los más jóvenes, es historia, pero para los mayores como yo, ha sido parte de haber conocido personas que el médico le dijo, está desahuciado. La palabra aucio significa dar esperanza. Desahuciar es quitar esperanza, sí, no hay. Entonces cuando le decía el médico, llévese a su familiar a la casa, es a morir que se lo lleva, porque está desahuciado. Y ese es un término que desde la tradición hipocrática empezó a manejarse con un destino final muy poco halagador. Es decir, una persona que va a morir, que está siendo descartada por la ciencia, que no sabemos más de lo que hay que hacer. Posteriormente, ya vamos al siglo XVI, los curas dominicos establecen una forma de cómo entrarle a ese tema tan escabroso y plantean, vamos a hacer que los médicos asuman medidas ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias son moralmente obligatorias. Ustedes saben que lo que tiene que hacer el que tiene el dolor es que tratar de quitarle el dolor. Eso es una medida ordinaria. Pero cuando usted está ante un caso que es extraordinario, ya eso iba a depender del médico y no era moralmente obligatorio, sino moralmente opcional. Y los dominicos lo pasaron de la teología moral a la moral médica. Luego se pasa a decir, bueno, es que no sabemos cuándo podemos diferenciar lo uno de lo otro, lo ordinario de lo extraordinario, y se plantea, vamos a hacer medidas proporcionales y desproporcionadas. Cada vez lo moral se va acercando a que estamos más obligados a hacer lo proporcional que lo extraordinario o lo desproporcionado. Pero eso choca con la formación que yo di en esos 30 años y que ustedes recibieron en sus respectivas facultades. Le dijeron, no, usted tiene que hacer hasta lo imposible. Y hay dos frases que se cruzan en el pasillo, que es, doctora, hágala hasta lo que no se puede, y la otra que dice, por dinero no se apure. Ajá. Yo me río mucho porque los médicos dicen, sí, después el dinero no aparece nunca. Pero es parte de la promesa de que hasta lo imposible. Y a nosotros que no nos disgusta por la formación que tenemos, de que nos digan que haga hasta lo imposible, es una patente de corso de que haga lo que sea. ¿Qué pasa? Que esto aparece dentro de este contexto, lo que se ha llamado el imperativo tecnológico. Si hay tecnología, ¿por qué no la vamos a usar? De manera que lo que sabemos, lo que se puede, lo que no se puede, más el imperativo tecnológico, pues vamos a hacer de esto el pan nuestro de cada día. Por eso yo me prendí el bombillito cuando tú decías ahorita, le iban a hacer una resonancia magnética, una tomografía, y la pregunta era, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer con el resultado? Son de las preguntas que nos hacen. Yo siempre hago una historia que me pasó. Yo era consultor en un hospital de cáncer y me pasó que todo el tiempo que me había estado trabajando con los médicos, aprendí más en el ascensor. Cuando una señora iba llorando y le decía que su pariente estaba muriendo y el médico le había mandado que le hicieran unos estudios, que había que sacarlo del hospital, hacerle tomografía y no sé qué. Y ella decía con mucha razón, ¿para qué? Si cuando yo vuelva ya se ha muerto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo, lo que aprendí en el ascensor? El vitalismo médico, que es una de las corrientes que hemos postulado y que hemos defendido y que hemos trabajado, es aquella que lleva el caso hasta lo último, hasta donde no se pueda, porque eso fue lo que me enseñaron en la universidad. Y entonces el vitalismo médico lo tenemos enfrentado todos los días, cada uno de nosotros, en la sala de emergencia, de cuidado intensivo, en la sala de ingreso. ¿Por qué? Porque alguien piensa, esto ya no debe seguir más. Hay un letrerito que dice cuándo parar, hasta dónde seguir, pero no todo el mundo lo lee. Decía uno de los grandes
filósofo de la ciencia, que era una miopía o una ceguera axiológica. No vemos los valores nos pasan por el lado y no los vemos. Y ese es uno, el para qué va a ser esto que está aquí. De manera que sería como el segundo elemento lo que para abordar desde la tradición hipocrática el vitalismo. Entonces el vitalismo es aquel que va a poner lo que se llama la distanasia. Cuando llegamos a hacer grandísimos esfuerzos, y esos esfuerzos lo que puede llevar es al encarnizamiento terapéutico. Más sufrimiento, que a veces el paciente ni se entera. Sufrimiento a los familiares, a los amigos, al entorno. Y eso es un tema pendiente que se llama la ética del entorno, que tendremos que trabajarlo en otro momento. Porque la ética del entorno llega a tener conflicto entre el propio personal médico y de enfermería. Cuando el médico sale y dice, ¿qué es lo que tanto inventa? ¿Para dónde no ve que se está muriendo? O el otro, no le están haciendo lo que hay que hacer. Esa es la ética del entorno que hay que enfrentarlo cada día y que lo tenemos pendiente de trabajar aquí en el hospital. De manera que la distanasia es lo que lleva al encarnizamiento terapéutico. Surge de inmediato una respuesta, no vamos a hacer distanasia, hay que acortar el sufrimiento, hay que acortar el dolor, hay que acortar la pena. Y para eso, de la distanasia, se pasa a la eutanasia, que plantea la eutanasia es el buen morir. Y entonces ahí surge eutanasia y suicidio asistido como una manera de acortar la vida, ya que la distanasia lo que hacía era prolongarla, pero lo que hacía que prolongaba la agonía. Aquí lo que se prolonga ahora, lo que se acorta es la vida y se quiere acortar la agonía. ¿Qué piensa el paciente de que él se haga eutanasia? La ley no lo permite aquí, pero yo en los años, antes de venir aquí al hospital, fíjense los tiempos que hacen, del 99, ya había un journal que decía que en República Dominicana se hacía eutanasia. Me leí el artículo y resulta que ya en esa época 5 clínicas privadas de las enfermeras decían, yo le hago eutanasia, yo le pongo el medicamento aunque el médico no me lo diga, para evitar el sufrimiento. Entonces fíjense cómo se interactúa entre eutanasia, distanasia, suicidio asistido. Vieron estos días, creo que se llamaba Carlos Alberto Montaner, el periodista, que hizo suicidio asistido. ¿Por qué? Porque tenía una enfermedad que él sabía en qué iba a terminar y él no quería terminar así. Hay países donde está permitida la eutanasia, el suicidio asistido, hay otro que está prohibido. Y romper la idea de que bioética es solamente hablar de la dignidad de la vida, hay que definir qué es lo digno. Una persona que no haya vivido con dignidad ha tenido una vida indigna y nos preocupamos muy poco por la indignidad de la vida y más por la dignidad de la muerte. Un segundo elemento, antes de pasar al tercero y último, un segundo elemento, lo hemos visto cuando el paciente no tiene la posibilidad de opinar. Y todavía entre la eutanasia y la distanasia aparece un bombillo muy importante que es el que nos convoca hoy, los cuidados paliativos. Ni estamos acortando la vida, ni estamos provocando la muerte, sino que estamos yendo a lo psicológico, estamos yendo a lo espiritual, estamos yendo a lo médico, estamos yendo a lo que nos dijo la doctora Caroline, lo que nos ha dicho Candelario. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que es tratando de ver cómo acompañar. Por eso se ha puesto de curar, que es la obligación del vitalismo médico, a tratar, a acompañar en este procedimiento. De manera que quienes piensan que bioética es consentimiento informado, no. Kevorkian, que fue el que hizo eutanasia y luego se pasó a suicidio asistido, hacía consentimiento informado y muy bien hecho. Y está muy en duda todo lo que él ha hecho con respecto al respeto a la dignidad de las personas. De manera que eutanasia, distanasia, y ahora aquí estamos discutiendo hoy la ortotanasia. Orto es lo correcto. La muerte correcta, que ni la estamos prolongando ni la estamos acortando, sino que la estamos acompañando cuando suceda. Y la última aporte que veo yo desde la bioética son las voluntades anticipadas. Voluntades anticipadas son los testamentos vitales, donde cada quien, ahora que está en un estado aparente de salud, por lo menos no terminal aparentemente, podemos decir qué no nos gustaría
en el final de la vida o en el acompañamiento, que a lo mejor hubiera sido lo que dijo a ese paciente: vamos a hacerle una resonancia si a mí no me la hagan, vamos a hacerle una diálisis si a mí no me la hagan. Es decir, es el derecho que tiene. Entonces tenemos un consentimiento informado que es distinto al que todos los días nos llamamos por teléfono para arreglar y hacer, y ya tenemos el de cuidado paliativo, ya lo tenemos. Es decir, el paciente tiene derecho, y los familiares, si caen en la imposibilidad de opinar, de hablar, los familiares van a opinar. Y ese testamento vital, quien no lo haya hecho, tiene el consentimiento por un lado, pero la idea es que podamos promover el testamento vital. Que en esta etapa, antes de llegar ahí, diera: al final de mis días me gustaría que no me intuben, que no me hagan diálisis, que no me hagan tal. No como lo ponemos, y lo tenemos inclusive aquí, que parece como orden de no reanimar, que parece que es más defendiendo al médico que al paciente. La bioética defiende los derechos del paciente, que era lo que tú planteabas, lo defiende. Y por eso entonces, países donde aquí no hay ley de voluntades anticipadas, pero países donde hay ley, ¿qué es lo que hacen? Que cada quien tenga su voluntad anticipada redactada y que haya un acto notarial que dice: si yo no estoy en capacidad de defender mis ideas, yo delegué en Luz Caridad, y una alterno, porque a lo mejor ella está de vacaciones, que ya casi se va, y una alterno, por si sucede ahí, que sea quien lo asuma. Fíjense que estamos buscando cómo defender los derechos del paciente, y de eso es que se encarga la bioética. La bioética se encarga de esa parte espiritual, de esa parte psicológica, de esa defensa fundamental de los derechos del paciente. De manera que eso es un poco la idea de lo que hemos querido y estamos vinculando. Cuando nos decía Luz en la palabra inaugurales, estamos vinculando la bioética con los cuidados paliativos, y por eso le hemos puesto los cuidados biopaliativos. Es un invento de nosotros, pero tiene una significación muy especial de que la bioética esté presente con los cuidados paliativos. Gracias. Excelente.